También se debe hacer gestión de cambios, de todos los cambios que se hagan en el diseño y desarrollo, a efectos de cuando hagan cambios, pues se deben tener controlados los cambios y deben tener documentados, de tal manera que cuando se hagan sucesivos cambios y de repente no se pueda hacer un cambio y no se registre y luego se vuelva a hacer otra vez el mismo cambio, y eso genera también desgaste de recursos en forma innecesaria, ¿no? En 8.4 es complementario, este requisito no estaba establecido como título en la versión anterior, pero es relacionado en lo que son gestión de compras, ¿no? En la cual, en este caso la norma especifica que la organización debe asegurarse que los procesos, productos y servicios externamente deben cumplir con ciertos requisitos, deben cumplir con ciertas especificaciones. Entonces, la organización debe controlar los procesos y productos y servicios con respecto a, ya sea productos, servicios externos que pueden estar destinados a incorporarse dentro de los productos y servicios de la organización, a cualquiera. El enfoque es mucho más amplio con respecto a la versión anterior. La versión anterior solamente estaba enfocado a proveedores, en este caso no solamente proveedores, sino también ya sea un proveedor, en general le llama proveedor externo, pero un proveedor externo, ya sea de un producto, de un servicio o de un proceso en sí, ¿no? Esto va alineado un poco cuando se hace outsourcing, por ejemplo. Puedo tener outsourcing de todo un proceso, entonces de igual manera tengo que hacer control de este proveedor que me está proveyendo este servicio de outsourcing. Para lo cual, esto se mantiene con respecto a la versión anterior, en la cual te dice cuál es la organización debe hacer una evaluación, selección, seguimiento y desempeño y reevaluación, de tal manera que tengan la capacidad de proporcionar los procesos, productos, servicios de acuerdo a ciertos requisitos que la organización ha establecido, ¿no? Para lo cual se debe establecer una información documentada al respecto, ¿no? Eso es muy similar con respecto a la versión anterior. El tipo de alcance de control a lo que son proveedores de procesos, productos, servicios externos, la organización debe asegurarse que no afecta de manera adversa la capacidad de la organización para entregar productos y servicios conformes, y también debe asegurarse que permanezcan dentro del control del sistema de gestión, ¿no? Es muy similar con respecto a la versión anterior. Entonces debo asegurarme que todos los proveedores de productos o servicios que están suministrando a la organización, o ya sea de un proceso, pues que no afecten de manera adversa a lo que se está ofreciendo con respecto al cliente, ¿no? Y que todos esos procesos o productos o servicios que estén siempre bajo el control de la organización. Entonces, en función de qué se va a tener un control, en función del impacto potencial que tenga la organización a producir un producto o servicio de acuerdo a lo que quiere el cliente o las exigencias legales. O en todo caso también en función de la eficacia de controles aplicativos por proveedor, ¿no? Entonces tiene dos parámetros. ¿Cuándo puedo controlar? O sea, no a todos los proveedores, solamente aquellos que tengan un impacto potencial, ¿no? Que tengan impacto con respecto a lo que estamos ofreciendo al cliente, o de repente a requisitos legales. Y también en función de si hay un proveedor que tiene muchos controles antes de ingresar y es un proveedor de repente confiable, entonces también de repente se requieren menos controles al respecto. En cuanto a control de producción y prestaciones de servicios, el enfoque es muy similar a 7.5 en la norma anterior, en la cual el enfoque es que siempre deben estar bajo condiciones controladas, ¿no? La organización debe implementar la provisión de servicio bajo condiciones controladas. ¿Qué significa condiciones controladas? Pues que tenga la disponibilidad de información documentada donde se requiera, que tenga la disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición, la implementación de seguimiento y medición, y la infraestructura y entorno adecuados, y la designación de personas competentes. O sea, muy similar con respecto a la versión anterior, ¿no? También la validación y revalidación. Por ejemplo, en la versión anterior había un requisito de validación de procesos. En este caso está dentro de 8.5.1 de control de la producción. Eso, entonces, ¿cuándo se aplica validación de un proceso? Cuando no puedo hacer seguimiento y medición durante la realización del producto. Solamente me doy cuenta que ese producto está dentro de o cumple las exigencias del cliente cuando está en el cliente. Entonces, por lo tanto, debo hacer validación. Eso está dentro de 8.5.1, ¿no? La implementación de acciones para prevenir errores y también implementación de actividades de liberación y entrega, ¿no?
Después 8.5.2, muy similar a la versión anterior, que es identificación y trazabilidad, debe identificarse a través de medios apropiados. O sea, durante el proceso, por ejemplo, puede ser a través de un número de lote, a través de un código, a través de diversas formas que puedas identificar el producto o un servicio que estás brindando, ¿no? Debes identificar el estado de salida de procesos versus los requisitos de seguimiento y medición. Eso quiere decir que en cada subproceso, en cada proceso de realización, debes ver si es que este producto o este servicio es conforme o no es conforme. Haces una evaluación durante el proceso y de repente determinas conforme, pasa al siguiente proceso. Si es de repente un producto o un servicio no conforme, hay que reprocesarlo, por ejemplo. Propiedad perteneciente al cliente, proveedor externo, muy similar a la versión anterior, que era indicada propiedad de cliente. En este caso no solamente es cliente, sino proveedor externo, cuyo objetivo es cuidar, salvaguardar, y cuando hay un deterioro, por ejemplo, se debe comunicar al cliente y tener información documentada, guardar información documentada. 8.54, preservación de producto, se mantiene con respecto a la versión anterior, pero el enfoque más va, en este caso, en esta versión, es preservar la salida durante la producción y preservación de productos o servicios, ¿no? Como el enfoque es en procesos, hay que asegurar en cada salida de cada proceso que se debe preservar en forma adecuada el producto o servicio, ¿no? A efectos de que mantenga la conformidad con respecto a ciertos criterios, a ciertos requisitos preestablecidos, ¿no? Liberación de productos o servicios, muy similar a la versión anterior. Se deben implementar disposiciones planificadas que se cumplan los requisitos de producto y servicio, de tal manera que no debe llevarse a cabo esta liberación hasta que no se haya completado las disposiciones planificadas. Eso quiere decir que si he planificado que un producto, por ejemplo, cumpla 4 o 5 especificaciones, entonces no se debería enviar al cliente si es que todas esas especificaciones no se han cumplido, ¿no? A no ser que haya una autoridad que autorice esa liberación en la organización o cuando sea aplicable por el cliente. Ese mantiene muy similar a la versión anterior, ¿no? Control de las salidas no conformes, muy similar a, en este caso, en la versión anterior, que era el capítulo 8, control de productos no conformes. El enfoque, como es el enfoque a un proceso, acá se fundamenta direccionando control de salidas no conformes, en la cual la organización debe asegurarse que las salidas sean conformes con sus requisitos, ¿no? Entonces, si no son conformes, estas deben identificarse y deben prevenir para un uso o entrega no intencionado, ¿no? Entonces, esto más va enfocado a control de procesos, de tal manera que tengo que siempre analizar que todas mis salidas estén siempre conformes. Eso quiere decir que cada salida de mi proceso debe contrastarse con una especificación, si es especificación de proceso. Si esa salida está dentro de especificación, excelente, pasa al siguiente proceso. Pero si en el caso está fuera de especificación, entonces tengo que tener un control para que esa salida de ese proceso pues no tenga un uso no intencionado y pueda generar quejas o en todo caso productos no conformes, ¿no? También muy similar a la versión anterior, puedes adoptar decisiones como corrección, por ejemplo, de esa salida de ese proceso, una separación, contención o devolución. También información al cliente, obtención de autorización para aceptación bajo concesión, muy similar a la versión anterior. Si es que se reprocesa, entonces de nuevo tienes que verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrigen estas salidas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, sale una salida no conforme bajo la calidad de un producto 1. Puede ser no conforme para este producto. De repente hay un producto de menor calidad, entonces de repente se reprocesa y se obtiene otro producto, pero se tiene que evaluar bajo las especificaciones de ese otro producto, de tal manera que eh, puede ser una salida no conforme bajo un producto número 1, pero un producto número 2 que de menor calidad puede salir conforme en este caso. Y tienes que guardar información documentada de todas las decisiones que hayas tomado.